retrocedemos al 11 de febrero de 1990. Ese es el Miami Arena, que presentaba un aspecto impresionante para vivir este All-Star Game. Era ya la 40ª edición del fin de semana de las estrellas en la NBA, Antonio. Pues sí, y un All-Star Game en el que ya empezaba a haber, iba a decir un cambio generacional. Mira, aquí tenemos nuestros compañeros, nuestros colegas, el Dick Stockton y el siempre idolatrado, por lo menos por mi parte, a nivel de comentarista, Hubie Brown, aquel entrenador que tuvo Pau Gasol en Memphis. Bueno, pues este All-Star era un poco el canto del cisne de los grandes jugadores de la década de los 80. Larry Bird, Magic Johnson, hombres como Dominic Wilkins ya empezaban a entrar un pelín en el ocaso de sus carreras. Isaiah Thomas estaban todavía a la cúspide, pero ya un poco más durarían, ¿no? El retiro de los dioses, ¿no? Con los que habíamos empezado a conocer, bueno, al menos yo, la NBA aquí en España. Bueno, exactamente. Bueno, de hecho, se congratulaban el triunvirato, aquí lo tenemos, de los Celtics, porque asumían que iba a ser la última ocasión en la que Larry Bird, Kevin McHale y Robert Parrish se iban a ver en un All-Star, como así realmente fue, pero ellos ya lo asumían. Y por otro lado veíamos generaciones nuevas. Iban llegando hombres como Reggie Miller, iban llegando ya hombres que llevaban ya años, pero bueno, estaban dando duro, como Dennis Rodman. Había gente ya joven como, por supuesto, el novato del año, Patty Windle, que luego también hablaremos de él. Y de verdad, estén atentos a este All-Star, porque hubo momentos en los que la borrachera de canastas fue tal que para mí es de los All-Star en el que mejor recuerdo mantengo. Nada más que lo vi en directo, esta la ocasión que volverá a verlo después de aquella ocasión en directo. Y tengo un recuerdo de una borrachera de canastas y algo verdaderamente impresionante que me dejó muy marcado este All-Star. Ahí estaba ya el momento para la presentación de los jugadores de ambos equipos. Comenzábamos con el oeste. Ahí estaba Tom Chambers, que había conseguido también el premio de MVP en otro All-Star, en el del 87. 87 en casa, efectivamente, sustituyendo a Rob Sampson. En casa en Seattle consiguió, todos son los reservas del oeste. Un hombre que, otro de los jóvenes que pujaban fuerte. El año anterior, Kevin Johnson estuvo a punto de ser nombrado jugador más valioso de la liga por el temporadón que hizo con Phoenix Suns. Otro que ya en su segundo año como All-Star consecutivo, Fat Lever. Un base excepcional, sí, y que hizo gran parte de su carrera en Denver. Bueno, también estuvo en Portland y en Dallas. Sí, se vio involucrado en el traspaso con Kiki Van de Wyk. Chris Mullin. Este hombre recuperado. Este fue el primer, bueno, el segundo gran año del run. Era un bad boy de verdad, pero tenía un talento impresionante. Impresionante, de los Golden State Warriors. Este era el primer año del Run TMC, porque Tim Hardaway llegó este año a la liga. Aquí tenemos al novato del año, que fue elegido en el draft del 87, pero por servicios con la Marina de su país no pudo jugar hasta esa temporada. El almirante, sí señor. David Robinson. Ahí estaba uno de los hombres que cambió el devenir de la liga, de la NBA. Con su llegada a los Spurs, también llegaría un tal Tim Duncan para ayudarle. Sí, otro fijo ya en los All-Star. Desde Indianapolis 85 creo que no había fallado a ninguna convocatoria. Rolando Blackman. Que con otro mago. Otro mago que con los tiros libres consiguió forzar la prórroga y la victoria del oeste en el All-Star del 87. Tiro libre sobre la bocina. Momento, ya decimos, para la nostalgia. Preparen desde luego su DVD, grabador, nombran disfrutar. Totalmente. Nombran a Karl Malone, que por lesión no vino, pero yo creo que más que por lesión, por orgullo. Le sentó fatal que la votación saliera AC Green por encima de él. Historias, sí. Además, la única vez, ¿no?, que AC Green ha sido All-Star. All-Star, sí, es una cosa que un poco entre los aficionados. A veces se producen injusticias, ¿no?, de ese tipo, ¿no? Claro, por los y votos. también, claro, eso por un lado. Y también, aquí lo tenemos, AC Green. Y también planeaba esa duda de si los encargados o los operarios de Lakers mandaron las papeletas que se necesitaba para que fuera AC Green All-Star, como se demostró en el anterior con Dale Ellis, para que fuera titular. Entonces, bueno, historia. Pero que ahí quedó el rumor, aleteando, pero quedó en rumor. Y ahí estaba también Aquino Olajuwon, el de Lagos, la capital de Nigeria, y que es otra de las leyendas sin duda de la NBA. Parado ya ahí también John Stockton, el mejor amigo del cartero, de Karl Malone. En su segunda aparición en All-Star, hombre que los primeros años no fue All-Star. Lo consiguió ya en el año anterior, en Houston 89. Bueno, aquí tenemos Irving Magic Johnson. Por favor, disfruten de Magic Johnson en este partido. Aunque eso no es pedir un favor, eso va a salir muy fácil.
Muy facilito, desde luego, disfrutar con Magic y con el resto de hombres, esa pléyade de estrellas que tenía a su lado. Randy Fan, Bill Berka, aquí lo tenemos, los asistentes de este señor. Pat Riley, el señor de los anillos, con el permiso, claro, de Phil Jackson, por ejemplo, y también, como no, de Red Auerbach. Sí, por supuesto. 5 anillos para Pat Riley, 4 con los Lakers. Año difícil. Con Miami. Sí, año difícil este de Pat Riley, porque no estaba Abdul-Jabbar, pero aún así supo combinar un muy buen equipo y empezó otra vez a jugar bien los Lakers. Bueno, el este. Bueno, fíjate qué odiados. Ahí estaba el este con Joe Dumars. Sí, bueno, que no abuchaban, decían Dumars. Kevin McHale, ahora metido a tareas burocráticas en el despacho y ahora, como no, también de momento en la arena, en el banquillo de los Minnesota Timberwolves. Sí, y aquí está está McHale, uno de los integrantes de ese quinteto excepcional de los Celtics. Reggie Miller. Reggie Miller. Ya empezaban los Pacers a hacer algo, sí, sí. Este señor, con ese peinado que llevaba por aquel entonces, empezaban ya a hacer algo. Con Chuck Person, todavía Rick Smith era un poco blando, pero Indiana ya empezaba a llamar fuerte. El doble cero más famoso de la NBA, Robert Parrish. Sí, señor, el otro pivot que el año pasado, ante la lesión de la River, se marcó una temporada excepcional. Este año no había bajado el pistón, de la mano de Jimmy Rogers en su segundo año como entrenador. Este ya se merecía Scottie Pippen, llegar a un All-Star. El mejor escudero para el dios Michael Jordan en Chicago Bulls. Sí, un atleta, un jugador de unas condiciones atléticas y técnicas extraordinarias. Dennis Rodman, grande dentro y fuera de la pista, Sí. Genio y figura. Peculiar dentro y fuera, ¿no? Este año fue titular ante la marcha de Rick Mahorn. Chuck Daly decidió ponerlo como titular y Matt Aguirre de reserva, y claro, lucía mucho más y por eso fue al All-Star. Dominic Wilkins, el helicóptero. Es decir, como decían allí, de Human Highlight Film, ¿no? Entonces, pues eso. Ganó el concurso de mates el día anterior a Kenny Smith y bueno, ya empezó. Otra leyenda, Larry Bird, desde luego. Impresionante la trayectoria del alero de los Celtics. Sí, ya recuperado de esa lesión que le mantuvo todo el año anterior apartado por esa operación, que tenía huesos sueltos en sus talones. Bueno, el gordo, más contento que otros años. El gordito, Charles Barkley. Sí, señor. Ahí estaba preparado. Charles Barkley, que este año estaba bien acompañado en sus Sixers, algo de lo que se lamentaban en el año anterior. Con la llegada de Rick Mahorn consiguió ser mucho más duro los Sixers. Ahí también Pat Ewing, uno de los emblemas en la historia de los New York Knicks, sí, y en la liga, naturalmente. Sí, y este año su mejor año a nivel anotador como profesional. Stu Jackson, que fue su nuevo entrenador, le dio mucho más importancia a nivel ofensivo dentro del equipo. Isaiah Thomas, en una temporada en la que volvería a ser campeón con los Detroit Pistons, manejando, dominando y mandando a los Bad Boys. Saltaba la pista. Eran los campeones, eran los favoritos. Esto era un parón, un All-Star, pero fíjate, 3 jugadores de los Pistons en el All-Star. Y ahí, Dios, queda poco más que decir. Michael Jordan. Aún sin títulos, pero todavía. Aquí estaba todavía, pero había sido el jugador más valioso año 88, efectivamente. Consiguió el primero. Este año se los pusieron muy tiesos a los Pistons. El primero de los 6 títulos, 91, 92, 93. Rob Cobb, él como asistente de este señor. De Chuck Daly, el hombre que mandaba con látigo de 7 puntas. Pero también con mucha mano derecha, porque había que saber tratar a Dennis Rodman. Ahí están las presentaciones y efectivamente una panorámica excepcional. Del Miami Arena, cuando se iba a interpretar el himno estadounidense. Vamos a ver de mano de quién. Como siempre, uno de los momentos estelares y más emotivos de la ceremonia. Branford Marsalis.
Impresionante, en consonancia naturalmente con el espectáculo que íbamos a vivir. Además, con ese apellido no podía hacer música mala, desde luego. Sí, totalmente. De todas formas, muy sobrio. Muy bueno. Pero bueno, y vamos ya al partido. Lo dicho, el día anterior fue un espectáculo, sobre todo el concurso de mates, donde Dominic Wilkins ganó a un finalista duro, que tuvo muchísima imaginación a la hora de hacer los mates, Kenny Smith. Y vamos a este partido con los quintetos que ya estamos viendo en cancha. Así es, en el este iban a jugar de salida Isaiah Thomas, Dios, Michael Jordan, Charles Barkley, Larry Bird y Patty Ewing, mientras que en el oeste formaban de inicio en el equipo de Pat Riley, John Stockton, con Magic Johnson, AC Green, James Worthy y Hakeem Olajuwon. Sí, bueno, aquí hablar de emparejamientos es ridículo. Aquí cada uno de los emparejamientos era impresionante. Jugar al básquet. El lanzamiento y el primer error del partido. Había intentado en esa acción James Worthy, el rebote era para él mismo. Balón nuevamente para Stockton, atacando nuevamente el oeste. Balón para Magic, intentando el pase. Con problemas ahí. Sí, bonito va a ser el emparejamiento. De momento en defensa, Michael Jordan marcando a Magic Johnson, como debe jugar como escolta. Jordan marcándole a Magic. Luego Patty Ewing versus Hakeem Olajuwon. Hakeem, que era todavía por aquel entonces. Estaba intentando precisamente Olajuwon ante Patty Ewing, lanzamiento, no tocaba ni aro el airball. El balón para Larry Bird, siempre bien colocado para llevarse todo ese tipo de balones. Ahí estaba Larry Bird fintando el triple, penetrando. No entraba la primera canasta. Pero eran los tiros inverosímiles, ¿no? De Larry. Aquí está Magic. Ahí está Magic, botando, penetrando. Vale. Y ese balón que ya estaba en trayectoria descendente, la primera canasta del partido. Sí, Magic Johnson que intentaba imprimir. Por eso no era un espectáculo no estar con Magic Johnson. Intentaba imprimir un ritmo frenético todo el partido y lo hacía de lo más atractivo. No sabías dónde iba a ir el balón, si iba a pasar, si iba a lanzar. Era impresionante lo de Magic. Y ahí está Dios también. Perdió el balón, ¿no? En este caso. Michael Jordan. Pase de John Stockton, el lanzamiento desde la esquina, el error ahí de AC Green. No comenzó bien el partido, pero luego se calentaron naturalmente estos auténticos cracks y nos deleitaron. El ritmo bien. Ahí estaba el gordito Charles Barkley anotando. No, el ritmo me parece bastante bueno. Lo único que de momento ha señalizado falta en ataque. No ha valido la canasta, falta en ataque. Aquí tenemos el pase anterior. O sea, hay espectáculo. Lo que pasa de momento, claro, no se conocen mucho. No están todavía, no encajan mucho. Pero bueno, quizá poco a poco a lo largo del partido lo vayan haciendo. Ahí estaba Olajuwon jugando fuera para James Worthy, el balón para Magic Johnson, moviendo el balón con velocidad del oeste. En el arranque del partido, la canasta de John Stockton, que también leía a la perfección ese tipo de acciones, esos cortes que a veces podía conseguir realizar. Sí, este es mucho más sobrio, más efectista, más efectivo. Anotando fácil la canasta. Utah Jazz total. Para John Stockton. Y ahí está dando la réplica Isaiah Thomas. Sí, mira, Ronnie Lott. Creo que era Wireless. No, Ronnie Lott, que era el safety, creo que era de los 49ers de San Francisco. San Francisco 49ers. Uno de los equipos de la NFL. Sí, que por aquel entonces, año 90, se proclamó por segunda vez campeón de la Super Bowl. En fechas, pues muy poquitas fechas anteriores, dieron una auténtica paliza a los Broncos de Denver, 55-10, creo recordar, algo así. Ahí estaba Michael Jordan, se le salía la bandejita, adiós, pero corría también hay otro dios. Magic. En el costa a costa Magic, soltando ahí, lanzamiento que no entraba, el rebote para también el jefe en esa zona, cómo no, sí, para Patty Ewing. Ahí tiene un poquito, ay qué pena, Stockton sobrio, siempre cortando. Aquí tenía un poco más ventaja la conferencia oeste, puesto que había 3 jugadores en el quinteto titular que se conocían perfectamente, Magic, Green y Worthy, ¿no? Entonces aquí el oeste podía hilvanar mejor sus jugadas. Hay que recordar que en la anterior edición en Houston habían vencido los del oeste, 143-134. Ahí estaba Larry Bird, fallaba, ya decimos que les costó entrar en calor, pero luego fue todo un festival. Ahí estaba. ¡Qué tapón! El tapón, sobre Olajuwon. Llegó Charles Barkley. Y ahora también ahí Isaiah Thomas. ¿La ves, no la ves? Luego la bandeja que no entró, Stockton. Un pelín corta. Magic de 3, adentro el triple. Primero del partido. Sí, había mejorado muchísimo el lanzamiento de 3 Magic Johnson. Había cogido más responsabilidad ante la jubilación
de Abdul-Jabbar, bueno, aquí respuesta. ¿Qué mejor respuesta a un triple con otro triple? De Magic Johnson a Michael Jordan. Palabras mayores, desde luego. Hay jugadores aquí que solo con nombrarlos ya es casi para hacerles una reverencia. Ahí estamos otra vez los del este intentando atacar en este Miami Arena que estaba abarrotado. Habían ganado, como bien decía Antonio, el concurso de triples. Dominic Wilkins, el de mates. Dominic Wilkins, el de triples, lo ganó Craig Hodges, Sí, señor. el jugador de los Bulls, que también sería uno de los contribuyentes importantes, ¿no?, para luego los títulos que consiguiera Chicago, pero claro, de la mano de Michael Jordan. No, bueno, no, lo echaron un año antes de llegar, sí. Porque quedó, fíjate el taponazo de Barkley, sensacional a Olajuwon. Recuerden, este señor, digan lo que digan, medía 1,94. Pelados. Sí, 1,94. Villacampa, cuando se puso a su lado en los Juegos Olímpicos, decía, bueno, si es que mide lo mismo que yo. Ahí estaba fino, por mucho que evidentemente le llamábamos el gordo, que era su mote, pero ahí estaba fino deportivamente hablando, desde luego. Larry Bird recuperando, corría el este, con Isaiah Thomas frenándose ante John Stockton. La finta de Ewing. Qué pena, varios intentos que no habían entrado. Qué movimiento, qué extensión más fantástica. Aquí jugada anterior con James Worthy. Y se encontraba con Pat Ewing. Y ahí volvía a lanzar y ahora sí anotaba. Sí, cada vez el rango de tiro lo iba alejando más Ewing, cada vez dominaba más el lanzamiento exterior. Vuelvo a repetir, con la marcha de Rick Pitino, con la llegada de Stu Jackson, jugando mucho más calmado, no con tanta presión como hacía Rick Pitino, Pat Ewing era fundamental y unos números anotadores le quitaron el hipo. Pat Ewing, uno de los números 1 del draft que jugaban en este partido. Llegó desde los Hoyas de Georgetown, donde también, como no, ya es una leyenda. Ahí estaba Michael Jordan en el pase a Charles Barkley, que no la pudo levantar. Sí, porque estamos viendo, no vemos muchas canastas, porque estamos viendo a grandes jugadas ofensivas, como este gran pase, grandes jugadas defensivas. Fíjate el manotazo de Stockton, que este no da pie a nada, ni espectáculo ni leches, él quiere ganar. Ante ese tipo de jugadas, otros se habrían quedado mirando, pero es que estos, como dices tú bien, Antonio, atacaba muy bien, pero también leían el juego en defensa. Y estaba Michael Jordan. Vaya tapón de Olajuwon. Había falta personal. Se levantaba incluso Reggie Miller. Pero mira, no hay canastas, pero el público se lo está pasando bomba. En grande. Está aplaudiendo porque el ritmo es trepidante. Con 10 colosos. Hay robos, hay carreras. Es un taponazo de Olajuwon. Taponazo. Un auténtico espectáculo, ya decimos, no solamente en ataque, sino también por lo que hicieron en defensa aquel día. Sí, los dos equipos. Sí, porque había talento para ambos. Había condiciones físicas suficientes como para hacer grandes defensas. Y había un talento, pues como no he visto jamás en la NBA, brutal, en ataque como para hacer esto. Porque luego, sin embargo, a partir de, diríamos, 7, 8 años en adelante, pues parece que también el músculo empezó a primar más que el talento. Sí, la cosa se fue diluyendo. Más en 1 contra 1, más en estático. Ya había veces hasta que me parecía una pachanga, cosa que no me gustaba. El gran sentido colectivo que tenían estos jugadores hicieron de estos All-Star verdaderamente algo inolvidable. Aunque hubiera fallos como estos, pero no ser 1 contra 1 de LeBron James ante Kobe, no es la entrada de un Wade botando el balón. Siempre estabas esperando cualquier cosa. No sabías lo que iba a ocurrir. Claro, pero la concepción colectiva que tenían todos ellos hacían que estos partidos, pues eso era una sucesión, como hemos visto, de carreras, contragolpes, pases increíbles. Era pues el concepto que yo he conocido del All-Star Game. Leer el básquet, desde luego, a la perfección para deleitar a los espectadores que estaban en la propia cancha, pero también para deleitarse ellos mismos, ¿no? Para disfrutar, que es lo que hacían en definitiva. Canasta, ahora y la que conseguía James Worthy, el hombre de las gafas eternas, el alero de los Lakers. Lanzamiento de Michael Jordan, se quedaba corto. Ahí estaba muy listo Isaiah Thomas para recuperar el rebote y anotar. El saque rapidísimo en ese pase de béisbol prácticamente. Bueno, y un parón, tiempo muerto, el primer tiempo muerto, que de verdad que la gente y el público se tome un respiro en el Miami Arena, porque tela lo que hemos visto hasta este momento, es que no han parado, Bueno, pues vamos a ver historias maravillosas. Mira, vamos a hacer un homenaje aquí a Willis Reed, el excelente pívot de los 60 y 70 de los New York Knicks, 7 veces All-Star, MVP de las finales del año 70, comparando y hablando de este señor. Fíjate qué movimientos Hakeem Olajuwon,
qué tapones, qué movimiento en poste bajo hemos visto anteriormente, cómo se va aquí de Mark Eaton y esa potencia. Mark Eaton, el gigantón de los Jazz. Sí, es todo las facetas y las virtudes de Willie Reed elevados a la enésima potencia, ¿no? Elevados a unos niveles físicos y técnicos pues casi mucho mayores. Mira, lideraba la NBA en rebotes y tapones Olajuwon ese año. Era un grandísimo intimidador, al igual que Pat Ewing, aunque evidentemente cada uno con su propio estilo, con su propia forma de entender el básquet. Volvíamos a la acción en el Miami Arena, jugando ahí con Isaiah Thomas. El marcador de momento ahí favorable al oeste, lanzamiento de Isaiah Thomas, canasta. Fallaba pocas, Fallaba muy poquitas. Sus suspensiones eran realmente buenas y luego además también en su equipo los Pistons, con los bloqueos que le procuraban sus compañeros, era para disfrutar también, desde luego. Ahora intercepción ahí del este, pero acaban perdiendo el balón. Sí. Otro hombre está Isaiah Thomas que yo creo que al final el tiempo no ha hecho justicia sobre él a nivel como jugador. Se ha ensombrecido también ahora además su vida. Luego su vida efectivamente posteriormente, pero bueno, el caso es que aquí como jugador también fue problemático, pero eso es lo que también le ha ensombrecido como jugador. Pero era otro talento y otro ganador nato a nivel de los más grandes. Casi. El playmaker. ¿Qué pase ha dado Magic? Los Pistons, siempre mirando al tendido. Pase ha dado Magic. Sin mirar, Magic. Sí, nos hemos comido los tiros libres, pero bueno. Ahí está Michael Jordan en la suspensión, anotando, Dios. Sí, está frío, está ahí anotando, pero de momento está discreto. Ahí ¡Qué está Magic! maravilla! Canastón de Magic. Para ti, no, para mí. Qué finta en el pase y qué canasta. Qué extensión para anotar esa canasta. Esa foto bueno, que… Michael, que se ha picado. Ahí estaba Michael Jordan respondiendo. Los padres, mira al padre de Jordan, que en paz descanse. Magic, Ahí está otra vez. Magic, reverso para quitarse el sombrero. Para disfrutar al máximo. Dos acciones consecutivas maravillosas de Magic Johnson. Imágenes de televisión, pero también te iba a decir, Antonio, las fotos que tenemos también siempre con esos movimientos, esos reversos en carrera de Magic Johnson. Imágenes para televisión, imágenes para el recuerdo, ¿no? Nuevamente, ¿qué pasa, Sí, mirar ahí para James Worthy, no anotaba, luego llegaba también ahí. Drexler llegaba. En segunda oleada, Clay Drexler, también había entrado al partido, a la pista, Tom Chambers. Mira el pase, la finta, cómo engaña a Jordan. Qué suelta. extensión, porque tenía a Robert Paris delante. Sí. Bueno, y está el reverso, esta del reverso Reverso en carrera. de Dumars, Jordan, es espectacular. Era impresionante lo de Magic. El apodo se lo tenía ganado a pulso, desde luego. Irving Johnson. Mágico. Ahí estaba Tom Chambers, que como decíamos había triunfado en el All-Star del 87, jugado en su casa, en Seattle. El novato. David Robinson. Este novato del año, que luego fue novato del año, que por primera vez en algo así como pues 20 años o más de 20 años se hablaba que el novato o un novato pudiera llegar a ser el MVP de la liga. Estuvo a muy poquitos votos de ser nombrado, estuvo en las quinielas de ser nombrado el mejor jugador de la liga. Finalmente fue Magic Johnson, pero ahí estuvo, cosa que consiguieron solamente dos en la historia de la NBA, que fue Will Chamberlain, por supuesto, y Wes Unseld como 22 o 23 años antes. Ahora tenemos los partidos también de rookies y sophomores, pero ahí estaba participando David Robinson con los más grandes. Eso ya es impensable, porque LeBron James lo hizo bien, pero es impensable, ¿no? Sin embargo, Robinson llegó a un nivel tan estelar que ahí estuvo. Y veremos en el partido de hoy por qué estaba a ese nivel. Ahí está Joe Dumars con Kevin McHale, con la segunda unidad ahora al este, segunda unidad entre comillas, porque todos estos eran de las primeras unidades con mayúsculas. Sí, porque ha entrado por la conferencia este, ahora mismo están en cancha. Número 1 Dominic Wilkins, el número 21. El número 4 Joe Dumars, que es quien sube el balón. Robert Paris el doble 0, McHale con el 32 y Reggie Miller con el 31. Ahí está recibiendo Dominic, el lanzamiento que acababa entrando, por si acaso ya andaba ahí. Preparado Kevin McHale a la carga. Ahora ahí con Clay Drexler y Tom Chambers, el oeste, canasta de Chambers. Sí, porque casi están a punto de interceptar ese balón. Hombre versátil por antonomasia, Tom Chambers. Qué robo de Chris Mullin. El robo de Chris Mullin, como siempre, muy atento, rapidísimo. Ahí estaba Mullin recibiendo de Kevin Johnson. Y la falta personal sobre Mullin. Sí, que también ha entrado en cancha Kevin Johnson. Decía yo antes, Antonio, uno de los bad boys por antonomasia. Evidentemente no por jugar en los Pistons, pero sí por todo lo que ocurrió en su vida personal. Problemas con el alcoholismo. Bueno, pero realmente más que bad boy fue un chico estupendo
que nunca que le No costó encontró el sitio en su vida, tal vez. le costó asumir mucho el hecho de estar a 3000, sí, la distancia que puede haber de punta a punta del país, con su familia, de distancia. Tener tal distancia con su familia le costó muchísimo y cayó en el alcohol, pero un chaval extraordinario, una persona excepcional, que después de eso volvió a triunfar y bueno, y ahora sigue triunfando, pues como siempre, aparte de ser un tipo de bad boy. Yo creo que hay nada, simplemente esa mala suerte con el alcohol. Con los Warriors y con los Pacers hizo su carrera Chris Mullin, uno de los zurdos de oro de la liga. Entrenado por la River durante una época, con los Pacers. Bueno, triple de uno infalible, el asesino silencioso que lo llamaban, Joe Dumars. Sí, porque siempre evidentemente nos fijamos en Isaiah Thomas, En la Embiid, por el otro aspecto. Mejor en Aguirre o en Adrian Danley cuando estaba, pero a la chita callando. El año pasado, en la final del año pasado, en el año 89, MVP de aquellas finales cuando consiguieron 4-0. Mira, los equipos más mejorados, con la llegada de David Robinson, más 19 victorias a esta altura de competición. Los Pacers, decíamos, con Ray Miller, más 14. Los Clippers, que empezaban un poco a resurgir con Ron Harper, Danny Manning, Charles Smith, más 10. Y Portland Trail Blazers, que tuvo una temporada muy discreta la anterior, más 8 porque tenía un nombre y apellido, Buck Williams. La llegada del ala pivot era la pieza que le faltaba a Portland. Este equipo de San Antonio no solamente era David Robinson, llegó Terry Cummings, ficharon un base veteranísimo para guiar a un equipo muy joven como era Maurice Cheeks, aunque lo intercambiaron después de esto el Star por Rod Strickland, algo bastante erróneo para los San Antonio Spurs a corto plazo. Porque Mo Cheeks todavía en la parte final de su carrera seguía siendo Mo Cheeks. Claro, efectivamente, y sobre todo porque el equipo era eso, tenía mucho talento, pero era joven, porque Sean Elliott, David Robinson, ahí todavía faltaba algo. Es el germen luego de un equipo campeón, ¿no? Luego unos años más tarde, bueno, unos cuantos años más tarde. Sí, pero aquello se destruyó un poco. Aquello quedó David Robinson, pero nadie más. Qué seguridad. Anotando ahí Kevin McHale. Mandaba por 8 el este. Por cierto, antes hemos visto ese grafismo en el que se indicaba cuáles eran los equipos más mejorados, como bien decías, Antonio. Curioso grafismo también en esa época, ¿eh? Sí, la verdad. Evidentemente la informática todavía no estaba al nivel de hoy, pero aún así gracioso. Lo intentaban. ¿Qué balón ha robado David o ha intentado robar Robinson? Ahí está el pase de Dominic Wilkins para que Robert Paris la metiera para abajo. Robert Paris, sí señor. Balón ahora para el oeste en ataque. Disfrutando el público ahora con David Robinson. Que tenía unos forzaba la falta personal. Que tenía unos movimientos brutales. Fíjate ahí, está a punto. ¿Qué pase da Mullin que no puede cogerlo? Pues mira, aquí tenemos a los padres. Y señor, aquí están todos los padres, porque detrás de ellos está el padre de Jordan. O sea, parecía que estaban todos los papás reunidos, ¿no? Reunidos. Ahí tenemos al hombre de la Marina. Increíble. Visitó España el verano del 85 en el Mundial de Clubs. El año 86 con el Mundial ya de baloncesto. El Mundo Básquet, donde quedaron campeones. Pasó por la Marina, Juegos Olímpicos de Seúl. Y 2 años después, aquí cayó en la NBA por fin, ¿no? Para la alegría y la algarabía y el gozo ya de Larry Brown, que era el entrenador de aquellos San Antonio Spurs. Ahí estamos viendo ahora un nuevo ataque para el este. Sin Magic parece como que se ha ralentizado un poco. Parece que se ha parado un poco el juego, evidentemente porque la magia que imponía el base de los Lakers era difícilmente igualable. Jugando Joe Dumars, balón para Kevin McHale, defendido por Chambers. Ahí está Dominic Wilkins llevando el balón para abajo, como siempre le gustaba hacer a él. Escondiendo el balón, ahí estaba Robert Paris, lanzamiento del jefe, palmeado. Final por su compañero, por McHale. Sí, señor. Ese quinteto ya mítico también de los Celtics, con Dennis Johnson, Danny Ainge, Larry Bird, Kevin McHale y Robert Parrish. Se encontraron enfrente a los Lakers en esas finales de principios y también mediados. Bien, Dominic. Los 80, Dominic para abajo. No podíamos esperar menos. Un contragolpe no podía hacer un mate simple, Dominic. Tenía que adornarse. Había triunfado ya en el concurso. Este mismo All-Star. Y ahora les da por correr un poquito. Vamos allá. Ahí está Joe Dumars cruzando la pista. ¡Qué manos! A placer Parrish. Aún así el este estaba carburando. Había que coger ese pase, a placer, había que coger ese balón. Grandes manos de Robert Paris. Qué pase ha dado Joe Dumars. Y qué bien corría. Yo creo que de los mejores pibos que jamás haya visto correr la pista, Robert Paris. Ya que contaba con sus 36 años. Esa forma de correr que tenía, ¿no? Que parecía que iba a cámara lenta, pero siempre al final le tenías ahí bajo el aro y ya te lo había armado.
En defensa y en ataque, ¿qué vamos a decir? Joe Dumars dirigiendo ahora a los suyos. Reggie Miller, el lanzamiento adentro. Aprovechando el bloqueo y bueno, se están calentando. Para el final del primer cuarto se están calentando ya los jugadores de ambos equipos. Decíamos que el ritmo había parado. Qué pena que acabara el primer cuarto porque enfriaría a unos jugadores que ya estaban muy metidos. Pero el este ahí muy bien dirigido por Joe Dumars. Después de que se marchara su compañero Isaiah Thomas. Chambers ante Kevin McHale. Chambers buscando la finta. Y se acaba la falta personal. McHale, sí, mucho más rápido siempre. Tom Chambers. Hombre, Freddie Brown, antiguo jugador de los Seattle Supersonics, el escolta del equipo campeón del año 78 con los Sonics. Una de las leyendas. Sí, señor. Junto, pues eso, junto a Gus Williams, a Jack Sigma, pues, propio Dennis Johnson. Pero efectivamente, por supuesto, yo creo que era el jugador más destacado, Dennis Johnson, de aquel equipo, sí señor. Aunque solo estuvo esa temporada. Ya gran parte de su carrera, bueno, toda su carrera la hizo ahí en Boston Celtics. Casi en Boston, en Phoenix posteriormente, después del traspaso con Paul Westphal, donde seguía siendo titular, pero y All-Star llegó a ser All-Star con Phoenix, pero que los problemas personales ya empezaban a ser acuciantes, ¿no? Por eso lo traspasaron. Falleció tristemente hace algo más de un año, Dennis Johnson. Hace un año. Wilkins, espectacular, siempre cerca del aro pero también lejos, y así acababa el primer cuarto, con esa paliza del este al oeste. 40-23 puntos en el primer cuarto el este y no tenían a Magic, 40-23. Pero el espectáculo de momento no nos ha decepcionado en absoluto. La 40ª edición del All-Star Game se disputaba en Miami, Florida, en ese Miami Arena. Estamos viendo a algunos de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos, deleitándonos con ellos. Bueno, algo importantísimo, el pase de apertura de un pivot, un gran pase como el anterior de Paris para el mate Dominique, este pase para Paris de Joe Dumars. Bueno, jugadores con más de 36 años que han jugado el Star. Abdul-Jabbar 40 el año pasado, Havlicek 37, Chamberlain 36, Erving 36, Paris, pues lo dicho, 36 años. Y Artis Gilmore, es verdad, en Dallas 86 contaba ya con 36 años, el último All-Star que jugó el otro mítico pivot, Artis Gilmore. Jugadores longevos, pero también magníficos, extraordinarios y casi irrepetibles los que estamos viendo. Y aquí, lanzamiento y canasta. Ahí para Joe Dumars. Con los Pistons, también recordamos muchísimo al hombre de refresco por antonomasia que tenían, a Vinnie Johnson, que salía el microondas, era capaz de colocar 8 o 10 puntitos en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, este año fue fundamental para la canasta final, ganando el título en el último partido frente a Portland. Siempre salía y daba el do de pecho. Sí. Gran canasta, otro jugador infalible desde fuera, el que ha anotado la canasta anterior, Orlando Blackman de Dallas Mavericks. Paris, canasta. Al segundo esfuerzo, pero qué gran jugada, qué gran finta de Paris, con lo veterano que era, con las rodillas tan castigadas que ya tenía. Qué cosas le hacía a este jovencísimo, qué canasta. David Robinson que se la devolvía, Qué canasta. Una declaración de intenciones. Hoy día, un pivot con esa movilidad, esa estatura, esas condiciones físicas, se volverían locos con él. Se volverían locos. Desde luego. Kevin McHale ahora también anotando. Y de 3, Sí, sí. Se han vuelto locos con Greg Oden, imagínate, con la capacidad ofensiva de este. Bueno, tendrían claro que marcar una época. Me gustaría verle ahora también a David Robinson, desde luego, ante Greg Oden, pues seguro que la comparación con 22 años David Robinson se lo come a Greg Oden. Sobre todo porque Greg Oden ya sabemos que está teniendo problemas, dicen algunos, de socialización, ¿no? De relacionarse más con los compañeros. Bueno, pero porque es tímido, no creo que sea muy mal introvertido. Tipo. Sí, es muy introvertido, pero bueno. Mal tipo no, pero digo que poco a poco ya era. No se relaciona mucho, vamos a ver si poco a poco va entrando, ¿no? Poco a poco yo creo que en la dinámica, seguro. Con la buena gente al final va entrando. Son introvertidos, pero van poco a poco entran. Ahí estaban mandando los hombres del este con mucha claridad. Todavía no volvía a la pista en el oeste. Magic. Pintaba otro triple, Kevin McHale. Robert Paris, ahí en el poste bajo, defendido por David Robinson. El reverso y canastón de Paris. Oye, es una cuestión de orgullo, Es decir, a mí el joven no me tose. A mí este niño. A mí no me tose. Va a llamar Mister Kenny Skywalker. Sí, señor, que el año anterior consiguió el concurso de mates, participó un día antes. Además, canastón, ese pivote a la media vuelta, sacándolo desde tan arriba como lo sacaba Paris. Canastón. Y diciendo, oye, que los galones se respetan todavía, amigo.
Y bueno, otro parón un poquito más. Pues, Jerry West, leyenda entre las leyendas. Aquí tenemos en su año más glorioso, año 72, consiguió el título con Lakers, consiguió ese MVP en ese All-Star, el de Los Ángeles, ese año 72. Y hablando pues de las condiciones del asesino silencioso Joe Dumars, estas son imágenes de la final de la NBA de un año antes, año 89 frente a Lakers, donde fue, volvemos a repetir, el jugador más valioso. Aquí fíjate qué primer paso yéndose de los Lakers, de los Washington Bullets. Era un jugador fuera de lo normal, de una universidad pequeñísima como era McNeese State, pero un jugador extraordinario que tuvo gran ojo a la gerencia de los Pistons en ficharlo, porque creo que fue los últimos puestos de primera ronda, número retirado, magnífico. Otro chico que era gran tipo pero introvertido. Por eso digo que al final hacen equipo y salen, ¿no? Jefe, arriba. El jefe jefazo de los Pistons. El que maneja los hilos. Dicen algunos que lo de Iverson, que ha sido simplemente cuestión de este año. Bueno, y lo Así que con toda probabilidad, pero ya veremos el año que viene. Y cómo se realman para 2010. Y lo que consiguió en el 2004, también, no sé qué decirlo. Bueno, ha entrado Lafayette Fat Lever con el número 11. Una escolta de 1,89. Yo nunca he visto un hombre de menos de 1,90 rebotear tanto como ha reboteado Fat Lever en la historia de la NBA. Era algo increíble que pase. Pase excepcional para el mate de Aquino Olajuwon, que estaba solito bajo el aro del este, intentando acortar diferencias. Los de Pat Riley. Sí, el Nobel, el lechoncito, ¿no? Aquí lo tenemos, Scottie Pippen en cancha. Ahora la penetración de Dominic Rodman también. Va a venir Rodman, como siempre, una de sus especialidades era principalmente, desde luego, el rebote, pero también ese tipo de jugadas, ¿no? Para terminarlas en segunda línea. Aunque no notaba, pero era tan tal el espectáculo que daba en cancha que había que quitarle un All-Star. Rebotes, tapones, esa defensa que asfixiaba a todos. Sí, señor. Qué valía la canasta. Paso. Aquí lo tenemos, sus condiciones impresionantes, palmeo, otro palmeo. Estupendo Dennis Rodman. Al final dentro. Y Rodman, que era luego también posteriormente capaz de vestirse de mujer para cualquier fiesta, para hacer fotos, para lo que fuera. En fin, un artista, Dennis Rodman. Este no falla, vamos. Ni aunque quiera, Ahí está Rolando Blackman. Dan Marino, el quarterback de los Dolphins, el afamado quarterback de los Dolphins. Ha pasado unos cuantos años, ¿eh? Sí, la También para Dan Marino. Pues estaba jovencito, ¿eh? Ya era veterano, pero se le veía joven. ¡Qué mate de Scottie Pippen! El mate del jugador de los Bulls. Magnífico. Era lo que decíamos antes, ¿no, Antonio? Que decía yo, segunda unidad. Bueno, eran una gran primera unidad también estos, pero claro, ante los que habían comenzado el partido, pues era impresionante, ¿no? Sí, yo creo que la NBA sí se va enriqueciendo de muy buenos jugadores, pero la diferencia respecto a hace no muchos años con esta generación es que los segundones en la NBA, o sea, no, exceptuando las 10 estrellas, los otros segundones, los que formarían un All-Star y los que fueran aspirantes a un All-Star, tenían tal calidad que es lo que yo creo que esta época le daba la mejor, para mí la mejor época que ha tenido la NBA, ¿no? Porque había jugadores, o sea, aquí no estaban Bernard King, Adrian Danley, bueno, ya está de capa caída, pero este Rolando Blackman, este Fat Lever, Alex Inglis, que ya también era un poco veterano, pero esos, algún año antes eran jugadores de un nivel impresionante. Alex Inglis, Adrian Danley, Claro, en fin. es que era… Auténticos jugadorazos. Ahí estaba Chris Mullin haciendo una de las cosas que mejor se daban, robar y dejar la bandejita con su zurda. Sí, tenía Dominique, ¿eh? Bueno, presiona toda la cancha y a punto Mullin. A punto de robar otra vez Chris Mullin. Perdían por 15 los del oeste. Manejando y Dominic Wilkins, lanzamiento y canasta. De Dennis Rodman. Dennis Rodman. Una suspensión que también las anotaba, así cuando quería anotar las suspensiones y los tiros libres. Que luego ya empezó también a ganar más corpulencia y le gustaba más pegarse bajo los aros, que parece que se divertía más, ¿no? Le gustaba la guerra. Mira, pegarse como ahora se ha pegado, que le ha señalizado falta, creo que todavía estaba pequeñito, ¿eh? Otra cosa que consiguiera más masa muscular, pero fíjate ahí la pelea con David Robinson. Ya se estaba pegando ahí con Robinson. Sí, en esta temporada hubo un partido frente a los Knicks en el Madison en el que pidió por favor a su entrenador que marcara a Pat Ewing en una parte, sobre todo la parte final del encuentro. Y en el último cuarto dejó a Ewing sin anotar ni un solo punto. Ni un solo punto. Pensaría en principio Daly, pero bueno, este chico está un poco loco. Se va a poner a defender ahí a un 5. Bueno, una locura más, pero mira. Un 5 con mayúsculas, pero en fin, Rodman era capaz de eso y de más.
Ahí estaba el lanzamiento, errado por Pippen. No tenía todavía ese tiro que consiguió luego Pippen. Ahora el contraataque. Este sí. Lanzamiento, canasta para el oeste. Anotaba. Fat libre. Este Fat libre no le vamos a ver nunca hacer un mate, pero esta jugada, contragolpe, suspensión a 3 metros, que ni siquiera es una entrada espectacular, de las 80 veces que la pueda hacer, las 80 van a ser canastas. Y le iba como anilla al dedo. Desde luego el juego siempre a puntos, puntos y puntos, a meter muchas canastas de Denver Nuggets. Mira cómo la gran megafonía del pabellón nos ha hecho oír un manotazo. Por eso tuvo que dar el pase, Olajuwon, ¿no? El manotazo de Pippen. Ahí Rodman defendiendo a Robinson. ¿Es o no es un espectáculo? Naturalmente. Hoy vemos imágenes de Miami, que parece como si hiciera frío, ¿no? Con esa bruma, ¿no? Sí. El 11 de febrero de 1990, recuerden. Han pasado muchos años, somos muy mayores, bastante mayores ya, pero nos encanta recordar estas imágenes. Nos encanta ver a jugadores que son leyenda en la NBA. Sí, bueno. Vamos a David Robinson. Uno de los tiempos muertos. Con esas chaquetas de chándal también que eran súper llamativas, ¿no? Ahora, Sí. las que tenemos no es que tampoco sean ya, cosas claro, ya la antes, NBA eran con un colorido excepcional. Efectivamente, buscaban el colorido, ¿no? De hecho, la moda retro en la NBA también vuelve, ¿no? Lo estamos viendo. De hecho, y ha triunfado y de qué manera, ¿no? A nivel de ventas, sobre todo. Ahí está el ataque del oeste. Amigo, Levantaba el esta era otra Worthy, el tapón historia. ahí de Scottie Pippen. Los movimientos eléctricos explosivos maravillosos de Worthy, pero tenía un atleta increíble que al final le taponó. Scottie Pippen marcándole. Estaba Olajuwon. Vuelve AC Green. Luego hubo, como bien decías Antonio, controversia. Sí. Porque AC Green era un buen jugador de reparto en los Lakers. Era el hombre sufrido, ¿no? Ante Byron Scott, ante Magic, ante Worthy. Y este año era Michael Thompson el pívot titular. Para la retirada de Abdul-Jabbar. Aún no había sido. Fueron después cuando consiguió ser titular Vlado Divac. Pero claro, comparado con Karl Malone, como bien decías tú, es normal que el cartero se enfadara, ¿no? Y dejó huérfano a su compañero eterno, a John Stockton, en ese All-Star Game. Este All-Star Game de 1990. Entrando ahí, Bueno, Isaiah tapón Thomas. de Green ahora, eso sí. Tapón corrían los del oeste. El pase y otro gorrazo impresionante. El que ponía ahí Dennis Rodman. Extraordinario la ayuda, qué taponazo. Lo primero había que correr ese contragolpe. Volver a defender ese contragolpe. Fíjate. A Worthy, arriba del todo. Espectacular, ¿eh? Una de las fotos del partido, y mira que habría rollos y rollos de película fotográfica. Jordan en cancha, abróchense los cinturones. Ahí está otra vez el oeste en el ataque. Se te vi ahí con el lanzamiento. Ahora sí, lo clavaba. Y lo clavaba. Impresionante. Mira que dicen, cuando dudas, mal asunto. A Fat Libre le da igual. Ahí a Fat Libre. Qué dominio tenía. Los Nuggets. Qué taponazo de Olajuwon, ¿eh? Perfecto, ahora corriendo. Los del oeste. Se frenaba ahí Rolando Blackman, canasta. Es que si dudas en el pase no hay problema, porque meten todas. En este caso Rolando Blackman, pero meten todas. Se ponían a 10, ¿eh? Ya los de Pat Riley. Se notaba que Más agresivos. ahora estaban efectivamente más agresivos, trabajando más y mejor atrás. Falta de Ewing, el bloqueo. Había notado ahí Michael Jordan, pero la canasta quedaba invalidada. Año 90, año en el que también Detroit Pistons ganaría su segundo anillo consecutivo. Luego tuvieron que esperar hasta 2004 para hacerse con el tercero y último, que por el momento tienen en la Motown. Jugando ahí los del oeste, con ese plano cenital también espectacular. Y Michael Jordan al suelo. La robó, bueno, pero al final se lo quitó Al Worthy. final Worthy, varios palmeos, recuperaba Dios, que salía corriendo. Ahí ¡Qué estaba. Uno de los pases del partido, asistencia para Rodman. ¡Qué pase y qué mate! ¿A qué velocidad de ejecución? Casi ni la vemos, ¿eh? Es que no lo hemos visto, porque Jordan no hemos visto el pase dónde iba y mucho menos, Ahí va fíjate, eso. impresionante. Le da tiempo al pobre Faldiva a hacer algo con la mano, pero es que ya está arriba Dennis Rodman. Impresionante. Una vez más, extraordinaria. Una de las jugadas del partido, de las muchas que hubo
en este encuentro, en el All-Star Game del 90. Fall Lever queriendo responder, el rebote. Pippen. Para Scottie Pippen. Para abajo. Scottie Pippen, ahora el desmelenado. Increíble, estamos viendo un partido de verdad. Es algo. Olajuwon. Remontando la línea de fondo, James Worthy, palmeo de Olajuwon, no entraba. Ya a correr otra vez. Rebote para Ewing. Salían ya nuevamente los del este. Y ahora había falta personal. ¿Y te has dado cuenta? Claro, fíjate el mate. A una mano y foto. Estos jugadores también vuelan. No vuelan como LeBron. Hombre, hablando de volar. Doctor J. Hablando de volar. No sé quién es Ray Floyd, lo siento. Yo tampoco, pero el otro, Julius Erving, pues eso. Uno de los precursores, en este caso, claro, del mate, claro, desde luego. Estos hombres volaban, no al nivel de LeBron James, pero volaban. Pero ¿te has dado cuenta que de momento no ha habido, con el espectáculo que estamos viendo, ninguna jugada de alley-oops? Ninguna. Se podía dar espectáculo, o sea, había menos concepción, había alguna pase, alguna tal, pero el concepto de alley-oop todavía no lo tenían como jugada. Y francamente, era viendo como algo claro, para ellos, digamos, más circense, ¿no? No era tan académico como ellos, sí, dentro de su genialidad, podían es que ser. les pareció un pase inseguro. Y si tú realmente te piensas la cantidad de pases frustrados que hay en un All-Star hoy día de alley-oops, es que no me será rentable. Al final se acaba contaminando el espectáculo, ¿no? Claro. De alguna manera, porque lo que dices bonito, tú, si pero tiras 20 pero te salen 9 o 10, el resto queda como una especie de correcalles, ¿no? A veces. En fin, estos no corrían precisamente. Estos volaban. De manera absurda, volaban en auténticos Ferraris, ¿eh? Ahí estamos viendo la acción ahora también de Olajuwon. Qué cantidad de tapones. El gorro que le ponía a Ewing. Dos colosos frente a frente. Que esto es lo que muestra la intensidad de este partido. Y aquí ya no solamente a lucirse y las risas. Mira, aquí risas hay pocas. Sé que iban a ganar y van a mostrar lo que saben hacer, que es jugar a baloncesto como nadie, ¿no? Colosos auténticos. Pat Ewing, también como Olajuwon ahí. Se la había puesto. El de los Knicks al de los Rockets. Sí, bueno, y otro parón. Más historia. A ver, Rick Barry, otro grande Rick Barry. A ver a quién compara a Rick Barry, campeón con Golden State Warriors. Estirpe tremenda, ¿eh? Este año el para 75, Barry. sí. Como sus hijos, él dice, evidentemente ya no han podido llegar a donde llegaba él. Claro, pero mira, él habla de Larry Bird porque dicen, fíjate, porque ahora, claro, los cronistas, cuando todo el mundo, lo primero que ha conocido, o gran parte de los aficionados que han conocido lo primero a Larry Bird, hablan que Barry era Larry Bird antes de llegar a Larry Bird. Era un jugador con unas condiciones innatas para este deporte, un hombre que lo hacía todo extremadamente fácil, con una chispa de genialidad espectacular. Mira, esta es la medida de Larry Bird, que no llegó a Larry Bird, por supuesto, pero sí que mostraba ya que siendo de raza blanca y sin tener unas condiciones físicas brutales, Rick Barry mostraba que con un tiro infalible se podía hacer grandes cosas y ser estrella y ser como fue el máximo cestador de la NBA. Y nos fijábamos ahí en esos números, Antonio, y prácticamente clavados. Eso sí que casi siempre lo llevó como gran halo y muy merecido Larry Bird, que fue un hombre súper regular durante todas sus temporadas. Aquí ya estaba bajando, pero unos 25-26 puntos de media, en torno a los 10 rebotes de media, en torno a las 7 asistencias de media. Con los números que he dicho, ahora cojan y busquen a alguien que tenga esa medida. Don Johnson en segundo plano. En segundo término, mejor dicho. El primero no sé quién era, pero Don Johnson era… Don Johnson, uno de los protagonistas de esa serie Miami Vice. Sí, y este es, no recuerdo el nombre, un periodista afamado, muy afamado en Estados Unidos, a nivel televisivo, comentarista televisivo. Por cierto que Rick Barry, pues, decía no hace muchas fechas que no le acababa de convencer LeBron James. Escribió un artículo en el que dijo que sí, le parecía una fuerza de la naturaleza, un hombre muy potente, muy poderoso, pero que llevaba 4 años y que de momento solamente le había enseñado siempre lo mismo, que quería ver otras cosas. Rick Barry, bueno, haciendo un artículo en el que también habló en su momento de los tiros libres de Calderón, en esta ocasión ensalzándolos, ¿no? Que él dijo además algo muy importante, me llamó la atención, que es muy difícil conseguir el récord tal y como lo está haciendo Calderón, anotando 2-3 tiros libres solamente por partido. Sí, porque se va como mucho eso, a los 4 tiros. Por eso. No habrá habido alguno en el que haya pasado de esos 4 o 5
precisamente, desde luego. Mira, Olajuwon está, el que ahora lanzando tiros libres. Esa media que ustedes ven de color carne, sí, pues la llevó durante todo el año por un problema que tuvo de circulación en la pierna. Por eso la llevó todo el santo año en su pierna izquierda. Barkley, que está un poquito frío, claro, también ha estado mucho en el banquillo, pero a ver si nos muestra lo que es capaz de hacer el voluminoso Barkley. Costaba a veces entrar en calor, desde luego, al gordito. Salía ahí Michael Jordan, dirigiendo el ataque para el este. Se frenaba, balón al hierro. Rebote también para él mismo. Y el balón para Barkley, para que le metiera para abajo. Eso sí que es a placer. Gracias Dios, le decía ahí Barkley a Jordan. Se levantaba Magic y clavaba el triple. Esto siempre era una guerra de egos, baloncestísticos, pero con hombres que podían entrar, evidentemente, en esas guerras. En calidad para eso y para más. Está jugando nuevamente el este con Isaiah Thomas. Vaya pase también, sin mirar prácticamente para Barkley. A punto de perder el gordo, recuperaba el rectificado. Ahí estaba Chambers. Y perfecto, ahora también saliendo ya Magic, dejando para Stockton. Chambers, en un momento, vaya reverso. Qué bien leyendo ahí la defensa, también el este. Saliendo ahí Isaiah Thomas, la alley-oop, no lo podía finalizar Pat Ewing, pero quien barría, Charles Barkley. Pues ahí estaba el primer intento de alley-oop, Antonio, y estábamos en el segundo cuarto. Sí, no salió bien. Fíjate, el pase tremendo. Ahora, a mí lo que me ha encantado es el pase que ha dado Thomas anteriormente a Barkley, que luego no pudo anotar. Pero ¿quién iba a ver desde esa posición a Barkley? Era algo sorprendente. Tenían 3 ojos, 4 los que le queramos poner. Tanto él como John Stockton, como Magic Johnson, en fin, pases. Mira Lakers. Inolvidables. La GB significa Games Behind, o sea, partidos por detrás. Portland a 2 partidos, Phoenix a 6 partidos y medio. Y bueno, ya los demás mejor ni hablar. O sea, Lakers estaba francamente bien. Y este señor, Sin Abdul-Jabbar, vuelvo a reiterar, por primera vez a lo largo de su carrera, y mira que llevaba títulos el hombre, consiguió ser el entrenador más valioso según sus colegas y fue nombrado eso, el mejor entrenador esta temporada de la NBA, 89-90. Ya atesoraba esos 4 títulos, sí, pero nunca lo fue de la NBA. Y luego ya saben también que en 2006 con Miami Heat consiguió el 5º y último hasta ahora en su carrera. Pues al final con los Dallas Mavericks. Ahí estaba Olajuwon recuperando el balón para Magic. El pase a una mano ahí de Magic para Clyde Drexler. Lanzamiento que no entraba de Olajuwon. Rebote para Ewing. Estaba Ewing magnífico aquel día en defensa. Salvaba Charles Barkley. Un juego rapidísimo, como siempre que entraban en pista Magic Johnson, Michael Jordan, propio Barkley, en fin. Isaiah Thomas. Te das cuenta como todos los pivots, cuando en este caso Ewing en la última jugada, cuando cogen el rebote, lo primero que hacen, saca los codos para proteger y luego miran para dar el pase. Y un pase largo, luego ya si no se puede, ya buscan al base. Ojo, Magic. Otro triplazo de Magic. Tranquilos, señores, que me freno y clavo el triple. Y ahora… ¡Qué pena! Michael Jordan Magic, en esa bandejita fácil para él. Ahí estaba Magic. La asistencia para Stockton. ¡Qué pena, Drexler! Pudo finalizar ahí el ataque. Sí, Stockton, sí. Exceso de generosidad, sí. ¿no? Tal vez a lo mejor también viendo que corría por la calle del center, decidió dejar ahí para Clyde Drexler. Otro saltarín también impresionante, Clyde Drexler. Balón para Isaiah Thomas, a punto de terminar esta primera parte de este All-Star Game de 1990, con el que estamos disfrutando y seguro que todos ustedes también. Isaiah Thomas ahí posteando. Recuperaba John Stockton, el pase para nadie, esto se va a terminar. Recuperaba ahí Michael Jordan, la finta, lanzamiento, no anotaba. Acababa la primera parte. Ya estamos de nuevo con ustedes desde el Miami Arena para vivir la segunda parte del All-Star Game de 1990. Estábamos viendo un auténtico partidazo, Antonio, con Michael Jordan, con Magic Johnson, con Isaiah Thomas, en fin, con toda esta playa de grandes jugadores. Y estos dos que se están divirtiendo más que nosotros, entre otras cosas porque están allí, ¿no? Entonces, pues, estamos todos disfrutando. Yo creo que hemos visto una primera mitad extraordinaria. La segunda no va a ser menos. Y vamos a disponernos a verla porque estos jugadores la magia la siguen manteniendo. Una inyección de nostalgia, pero de las que hacen mucho bien. Desde luego es esta que tenemos hoy aquí, el All-Star Game de 1990, con los mejores jugadores de la NBA en esas temporadas y de los mejores también, como no,
Bueno, en toda la historia comenzaba la segunda parte del encuentro. Veíamos antes como Magic Johnson y el jefe, el doble cero Robert Parrish, estaban encabezando las instancias anotadoras en los dos equipos, en el oeste y en el este respectivamente. Cuando ahí el oeste, el lanzamiento, el error, el rebote nuevamente para los de Pat Riley. Estaban perdiendo por 13 puntos. Balón a la esquina, AC Green fallaba el lanzamiento. El rebote para Chas Barkley. Corría ya ahí por el centro Isaiah Thomas para Barkley. El mate del gordito. Se quiere resarcir de una primera mitad muy discreta, Barkley. Chas Barkley. Sí, que formaba en Filadelfia un trío interior muy fuerte, porque estaba Mike Jiminski jugando como pívot titular, Magic, el Magic cada vez que anota un triple, lo he dicho yo unas cuantas veces. Con razón, ahí está también Pat Ewing colgándose del aro. Y tenían además, se les unió Rick Mahorn, que se desprendió de Detroit Pistons en el draft de expansión, y finalmente él decía que a Minnesota por supuesto que no iba, y fichó por Filadelfia, y bueno, y dieron guerra en los playoffs. Mucha guerra. Filadelfia, Phoenix y Houston. Chas Barkley. Ahora Magic también de una manera increíble, posteando, botando. Ese bote de aproximación también famoso que se hizo en él. Porfiando en poste bajo. Magnífico. Larry Bird, el reverso, vaya asistencia también ahí para que anotara a Isaiah Thomas. Se movían por todos los puntos de la pista. Ahí Isaiah Thomas había entrado, cortaba perfectamente, en fin. Y si tienes pasadores como Larry Bird a tu lado, pues mira. Jugadores totales, impresionante. El robo ahí también perfecto. Para Isaiah Thomas, necesitaba apoyo. Quien llega, pues Larry Bird. Se llevaba el tapón en falta de Magic Johnson. Pero fíjate la generosidad que había aquí, como es un poco el vacile entre dos amigos. Aquí, que no. Abriendo la boca Magic. Te pongas como te pongas, que no. Qué bien utilizó el cuerpo ante la ayuda de Patty Winner. Larry Bird, en ese tipo de jugadas normalmente se levantaba, ¿no?, en el reverso, pero también hemos visto muchas asistencias de ese tipo, cientos y cientos de ellas. Y lo que está claro que a la canasta y la vacilada de Magic Johnson le responde Isaiah Thomas con esa canasta. Ahí va eso. Ya lo hemos dicho antes, ¿no?, que era una especie de guerra de egos, pero de egos evidentemente bien entendidos y de egos que existían porque ahí estaban estos grandísimos jugadores y que han dejado muchísima huella en la NBA. Que asumían lo que eran, claro, aquí no se entendieron. Muchísimos profesionales, ahora la falta personal sobre Michael Jordan. Sí. Pues cuando decía del draft de expansión y que no quería ir Rick Mahorn a Filadelfia, hay que recordar para el aficionado, sobre todo el joven aficionado, que este año se incorporaron Warren Moon, el quarterback de los Houston Oilers, que este sí que era un verdadero espectáculo, porque este dar pases a la mano ni de lejos, este eran todo pases lejanos. Ver jugar a los Houston Oilers era una gozada de aquella manera, pero entra la de Larry Bird. Y lo dicho, pues se incorporaron dos nuevos equipos a la liga, Minnesota Timberwolves y Orlando Magic. Minnesota, el equipo era mucho peor, y sin embargo Orlando venía rebotado de gente, ahora lo comentamos, bastante buena. Vale. ¡Ay! Porque estaba convencido que iba a entrar, Pudo anotar Barkley. En Orlando enseguida, bueno, pues consiguieron ahí a Tracy McGrady. Veteranos. No, pero eso más adelante. Eso mucho más adelante, ¿no? Pero hablando, esta primera temporada, con el draft de expansión, que quien no recuerde lo que es, fíjate la canasta Larry Bird, quien no recuerde el draft de expansión es lo siguiente: cada equipo de la NBA protege 8 jugadores. De los otros 4 que no protege, porque antes las plantillas eran de 12, se hace un draft en el que los dos equipos que ingresan en la NBA van eligiendo alternativamente, primero uno y luego otro. Entonces, de ese draft hubo jugadores no protegidos por sus equipos, como por ejemplo Ray Theus, que era ya veterano pero seguía siendo muy buen anotador, que Atlanta no lo protegió y cayó en Orlando. Terry Catledge de Filadelfia tampoco fue protegido y cayó en Orlando. Mark Akers por Boston, creo que seguía en Boston, tampoco fue protegido. Había Scott Skiles en Indiana, no lo protegieron. O sea que había jugadores de cierto nivel. Sidney Green también por los Knicks. Entonces, pues no hizo mala temporada Orlando Magic en absoluto, aquella primera campaña. Le faltaban pivots, pero bueno. ¡Oh, qué maravilla! Ahí está Magic haciendo eso, magia. Balón para David Robinson, para adentro. Qué pase sin mirar, pintando al otro lado. Qué volando, manteniéndose en el aire unas décimas de segundo y luego mirando al tendido el pase. En verdad. Y ahora también. ¿Y qué decir? Es que era una auténtica guerra, era una batalla. Me la acabas de hacer, te la voy a devolver. Te la voy a devolver. Qué pase de Isaiah Thomas.
Isaiah Thomas para Michael Jordan. Ahora por elevación. Quería anotar ahí Worthy. Vaya gorro otra vez para Olajuwon. Le estaba amargando Ewing, Le estaba amargando. Pero de Jordan ha sido el tapón. Ha sido Jordan. Impresionante. Charles Barkley. Jugaban a tal velocidad que a veces era difícil verlo. Michael Jordan remontando la línea de fondo. Y Paris disfrutando junto a un niño como Reggie Miller. Fíjate, se está... ¡Oh! Ahora visto la repetición. Señores, esto hoy día no se ve. O sea, esa magia de Patty Ewing abriendo las piernas, dando el pase entre las piernas. Esto sí. Este taponazo de Jordan sí se ve hoy día. Y mejores. Pero ese pase pesado entre las piernas de Patty Ewing para el mate de Jordan. Auténtica magia. Impresionante. Ya se lo decíamos al principio de esta retransmisión. Íbamos a ver grandes momentos de la NBA, momentos inolvidables. ¿Qué pasa? Y este All-Star Game es eso, para no olvidarlo nunca. ¿Qué pasa? Vuelvo a repetir, se me quedó, por algo sería cuando se me quedó tan grabado este All-Star, que por desgracia no pudimos ver en directo, lo vimos en diferido. Aquí en este país, al día siguiente, el lunes, pero fíjate Magic, Ahí está Magic haciendo otra vez de las suyas, con esos malabares y Michael Jordan para abajo. Qué falta de egoísmo entre los jugadores. Mira David Stern, el comisionado, tan contento. Su producto estaba con una salud en pleno apogeo. Envidiable, ¿no? Luego ya llegó el lockout de 1999, problemas, pero ahí sigue la NBA. Desde luego haciéndonos disfrutar. Larry Bird, casi infalible. El hombre que no saltaba, pero no le hacía falta. Impresionante. Es que ¿quién falla aquí, por Dios? Rolando Blackman, pisando la línea de 3 puntos. O sea, un tiro de 6,5 metros. Para adentro. Partidazo que estábamos viviendo en el Miami Arena, el All-Star de 1990. Borrachera de básquet, otra de Isaiah Thomas. Otra de Isaiah Thomas. Entre un mar de brazos, porque ahí hay un mar de brazos. Sí. Para David Robinson, por aquí no, le dice Patty Ewing. Qué pena, no lo Vaya entendí. tapón, llega Magic, toma. Al final anotó ahí Robinson. Pero se la quería hacer también Magic ahí a Patty Ewing. Sí, con un rectificado. Después del tapón decir no, a mí no me chuleas, amigo. Qué espectáculo, sensacional. Perdían por 18 los del oeste, pero daba igual. Es que perderán por 18, pero el jugador más valioso de momento es Magic Johnson, un hombre de un equipo perdedor. Aquí lo tenemos otra vez. Ahí va Magic, reverso, balón para James Worthy, lanzamiento, no anota. Worthy y AC Green no estuvieron ese día nada bien. Charles Barkley por la espalda, se frena Isaiah Thomas, se levanta. No pudo anotar, jugó ahí al despiste Isaiah Thomas. Se jugaba muy bien. Se frenaba y luego, cuando te querías dar cuenta, se levantaba. A ver a quién pasa, Son 3 contra 2, balón fuera. Lanzamiento de Rolando Blackman, adentro. Vaya ametralladora. Rolando Blackman, como Alex Inglis, como Adrian Danley, en fin. Fat líder, que lo tenemos también en este partido. Es que era espectacular. Ahí está Charles Barkley remontando la línea de fondo. Balón fuera para Ewing. Se levantaba Ewing, no anotaba. Buen pase de Barkley. Espaldas ahí Magic. Balón para Worthy, que se frenaba, esperaba más apoyos. Salía Ewing. No se puede decir. Chuck Daly, como siempre con su rictus serio, pero estaba siendo un espectáculo brutal. La gente se lo está pasando pues como nosotros, Increíble. Ahí estaba también Worthy, estaban ahora acobardados los del oeste. No está acertada Worthy. Se levantaba Isaiah Thomas, adentro. Pisó de 2, estaba pisando. Bueno, y decía para Riley, vamos a parar porque ahora sí que nos están. Es que, por favor, pedimos un parón pista. para esto, para ver las repeticiones. Fíjate, pero anterior, el taponazo. Aquí lo tenemos. ¡Qué tapón, Eduardo! A Olajuwon Antonio le estaban ¿Cómo le friendo, espera? Le estaban friendo aquel día, Le habían puesto ya 4 o 5. Magnífico, magnífico. Que no estamos hablando de un pívot cualquiera, estamos hablando de Hakeem Olajuwon. De los más grandes. Señores, nosotros hoy día hablamos cuando alguien hace un triple doble como algo destacado. Imaginen un señor que promedia triple doble a lo largo de una temporada.
Cómo no, hablando de Magic Johnson, el base alto para la generación como fue Oscar Robertson, hablando del hombre alto, no de esta generación sino de siempre como fue Magic Johnson, y ambos pues, en lo más alto de verdad, entre las luces más celestiales de la historia de la NBA. Líder en asistencias, más importante de Magic, de Lenny Wilkens y de Bob Cousy. De Bob Cousy, sí señor, y luego a todos estos les superó John Stockton. Con su amigo el cartero, con Karl Malone. Se ganaron a pulso esa estatua, pero Stockton se quedó sin título y Magic consiguió 5. Eso es, la gran diferencia entre los de Salt Lake City y los de Los Ángeles. Volvemos otra vez a la actividad en el Miami Arena en este auténtico partidazo. Lanzamiento de 3 de Dumars, también entraba calentito. Y ahí Barkley, el gordo que estaba gozando. Sí, ahora se sienta un poquito después del taponazo, pero me asombra, qué facilidad para anotar de fuera. Eran unos superclases estos. Además, es que tenía mano Robinson, es que no era, es que tenía mano. No era un palo, desde luego, David Robinson. Balón ahí para el este. Había dejado. Mira, ya es personal, ya es, ahí va a defender. Campo atrás. Uno de los pocos errores que hemos visto en todo el partido. Para Riley ahí, con su gomina, siempre con ese terno impecable. Volvía Fabio Iba a la pista. Este año Denver estaba… Creo que ni entró luego en playoff. No, sí, pero cayeron en primera ronda. El año anterior cayeron en primera ronda también fácil y este año más aún. Muchísimos puntos con Fal Lieber, con Alex Inglis. Sí, creo que cayó 3-0 frente a Kiki Van de Wee. No, Kiki Van de Wee fue el motivo de este traspaso. Él fue, ya estaba, bueno, ya estaba, se fue a Portland y estaban los Knicks ya. A cambio, claro. Sí. Van de Wee a Denver. Wayne Cooper y este señor Fat Lieber a cambio de Van de Wee. En el verano del 84. Yo a Denver es un equipo que ciertamente le tengo un cariño especial por eso, ¿no? Porque siempre nos ha deleitado con ese básquet de muchísimos puntos, no siempre a lo mejor con toda la clase o el talento que nos hubiera gustado. No, ofensivo sí, defensivo. Pero claro, luego a la hora de defender y así era muy difícil, claro, que consiguieran lo que han conseguido, ¿no? Bueno, no han conseguido consiguieron anillo, cosas, si llegaron a finales de conferencias. O sea, anillo no, entre otras cosas, no porque no defendieran, sino porque había un equipo que se llamaba Los Ángeles Lakers. Y en playoffs o defiendes o no tienes nada que hacer, pero en fin. Y le faltaba calidad dentro, es lo que siempre le faltaba. Ahí está Kevin McHale consiguiendo un buen rebote y en el reverso la canasta aplaudida por Patty Wynn. Yo creo que en la cuna ya hacía ese movimiento. Para adentro. Con Chambers también sin levantarse del parqué. El rebote ahí nuevamente para el este. Y Reggie Miller para Dumars, Kevin McHale. Podía ahí casi al bloqueo. Robert Parrish pasaba así de puntillas. Falta de Stockton. No, de verdad que es que se están empleando a fondo. Bueno, aquí vamos. ¿Cómo estaba la división Atlántico? Sí, con los Knicks arriba. Philadelphia, Boston luego pega un buen arreón y luego lo demás ya muy alejado. Claro, Washington, New Jersey, bueno, Miami. Los Bullets, los Nets y bueno, Miami. Sí, los Nets estaban… Quedaban pena a los pobres, pero daban penita. Y los Bullets también les muchas lesiones. Washington Bullets fue el gran problema, muchísimas lesiones. Los Bullets que ya habían pasado su época dorada, ya comenzaban su bajón. Ahora ahí otra vez en el rebote para el oeste con Clyde Drexler, sacando para Fab Lieber el lanzamiento, se le salía materialmente del aro, le ponía el ojo, ponía el balón. Por cierto, para las jóvenes hornadas, los Bullets son los Washington Wizards actuales. Sí, sí. Lo que pasa es que cambiaron de nombre. O sea que los tomen por locos, ¿no, Antonio? Ahí está jugando nuevamente el este, balón de Joe Dumars para Kevin McHale. Defendía David Robinson ahí al doble cero a Robert Parrish. Un niño frente a un veterano. Ahí estaba Robert Parrish en el gancho. McHale, como siempre, yendo a la guerra, aunque esta vez salía mal parado. Fíjate, subiendo el balón, pero luego teniendo la cabeza. Oh, qué bien ahí la asistencia, mirando a otro lado de John Stockton. Qué bonito. Pero teniendo la cabeza fría a Robinson para ya después de votar no pretender hacer la entrada. Yo me paro y se la doy a quien debo dar. Eso era leer bien el básquet. A veces en los últimos tiempos no vemos que muchos jugadores lo hagan, desde luego.
Anotaba Kevin McHale. Vaya manita. La de McHale. Sin piernas, pues ¿qué te queda? Pues la manita. Ahí estaba Clyde Drexler. Gran asistencia para Tom Chambers, que se colgaba del aro. Perfecto ahí, de los Sonics. Muy buena asistencia ahora, El tiempo de respiro, naturalmente, para los titulares, que nos habían dado esos minutos frenéticos de básquet, con esas jugadas inverosímiles. Stockton, métela para abajo, Chambers otra vez. Gran saltarín, uno de los poquísimos jugadores de raza blanca que participó en un concurso de mates. Estaba nuevamente Yodomars. No bajaba la diferencia el oeste prácticamente, pero como decíamos antes, estaba prácticamente igual, ¿no? Porque desde luego ellos querían ganar, pero con lo que estaban haciendo también. Sí. Me imagino que cuando llegue el último cuarto sí intentarán presionar más o defender mucho más duro, a ver si consiguen recuperar. ¿Qué pase ese? O sea, Chambers, que pudiera haber sido Karl Malone perfectamente. Esa era la jugada. Sí. Y Chambers la supo entender muy bien. Ahí estaba Dominic. Un auténtico helicóptero en acción en los concursos de mates, en esos duelos con Michael Jordan. Luego también con esos Hawks a los que intentó llevar muy arriba, pero no lo consiguió. En este había muchísima competencia, desde luego. Con Detroit, con Chicago, con los Knicks anteriormente, en fin. Para la falta personal, los tiros libres para Tom Chambers. Mira las camisetas apiladas. Me habría gustado a más de uno, saltar ahí a la pista con una bolsita y hacer acopio de ellas. Pero te has dado cuenta la cantidad de lo que tú comentabas antes de coloridos que tenían estas camisetas. Con el paso del tiempo luego, pues se fueron cambiando y a nosotros desde luego nos encantaban esas. Hombre, hay estética, hay camisetas que han ido también ganando, pero hay que reconocer que ha habido algunas que han pasado que han sido horrorosas. Algunas eran muy estrafalarias. Horrorosas. Hay que verlas de lejos, desde luego. Yodomars jugando en ese 2 contra 2 que intentaba también con Robert Parrish. Se le escapaba el balón al doble cero. A punto de terminar el tercer cuarto. La ventaja que era clara para el este, pero el público estaba todavía con los ojos como platos por lo que había visto y por lo que tenía que seguir viendo. A ese lanzamiento de 3, la canasta. Bueno, ahí para el oeste. Para calentar un poco el final de este tercer cuarto. Menos 15 ahí para los de Pat Riley. Último ataque. Esa primera parte con Joe Dumars frente a John Stockton. Pase de Dumars. La finta magnífica. Y la canasta. Ahí para Dominic Wilkins. Sí. Último lanzamiento fuera de tiempo. Por delante el este, pero todavía nos quedaba un último cuarto para deleitarnos. Y creo que nos vamos a deleitar, porque creo que va a presionar más y va a arriesgar un poquito más la conferencia oeste, porque claro, pretenderán ganar. La 40ª edición del All-Star, el fin de semana de las estrellas, se jugaba, se disputaba en Miami, en el estado de Florida, y estábamos en el momento de apogeo de muchos de estos hombres, también un poco en el comienzo de la cuesta abajo, entre comillas cuesta abajo, porque estos fueron auténticos colosos, auténticos genios. En el estadio 90, una canasta, la primera del último cuarto. Papel tremendamente digno de David Robinson en este partido. Y no era nada fácil, porque a pesar de su talento y de su clase, pues había que estar al lado de todos estos. Respondiendo ahí rápidamente el este. Reggie Miller. Esa canasta de Reggie Miller. Es importante. Jugando el oeste con Tom Chambers. Ahora formaban Fat Lever, Kevin Johnson, Chris Mullin, Tom Chambers y el propio David Robinson. Habilidoso era Fat Lever, qué habilidoso. Para encontrar los huecos pertinentes y colocar sus cestas. Ahí estaba también Dominic Wilkins levantándose el rebote. Ahí para Fat Lever, que sacaba ya rápidamente para Kevin Johnson, el de los Suns. Dejando para Tom Chambers. Atacaba el aro con una seguridad Tom Chambers. Tenía Chambers dos grandes cosas. Una, un gran control del cuerpo, como hemos visto en esta jugada. Bueno, primero no, un gran salto y luego un control del cuerpo que le hacía poder cambiar el balón de mano y anotar con la misma efectividad tanto con la derecha como con la izquierda. Aquí ha anotado con la izquierda, pero además con una sapiencia baloncestística de verdadera estrella.
Anotaba ahí el 2+1. Tom Chambers, jugador de los Seattle Supersonics. Qué pena que la ciudad de Esmeralda se haya quedado sin una de las franquicias más míticas de la NBA. Aunque Gary Payton and Company parece que están moviéndose para ver si pueden conseguir. Yo creo que voy a llorar otra franquicia más adelante. durante un tiempo la marcha de los Sonics de Seattle. El dinero y Clyde Bennett han tenido la culpa, ¿no? Ese pulso que mantuvieron con las autoridades locales de la ciudad de Seattle, una de las ciudades con más gusto por la cultura, con más número de bibliotecas y en el que más se vive la intelectualidad, Seattle. La ciudad de la lluvia también. Ahí está Robert Parrish, el lanzamiento, canasta del jefe. Anotando ahí Chuck Daly. Muy atento a lo que ocurría sobre la pista. Ese año acabaría también muy bien para sus intereses, ganando el segundo anillo con los Bad Boys. Ahora el fallo de Chris Mullin. Tuvo pocos minutos Chris Mullin aquel día. Al final acabaría jugando su segundo All-Star. 16 minutos, sí, su segundo All-Star. Debutó el año anterior en Houston. Hombre que la temporada 85-86, siendo, fíjate la, no vale pasos, pero fíjate la que ha anotado. Eran los minutos de Tom Chambers. Pero por favor que nos la repitan. Porque es lo que hablaba del control del cuerpo y el dominio de lo más ambidextro. Qué pena, no lo han repetido. Chris Mullin, en la 85-86, cuando fue a jugar a su ciudad, a Nueva York, por primera vez en el Madison, con la camiseta de los Warriors, tuvo que, iba a decir aguantar, pero aguantar y soportar entre comillas, 2 minutos de ovación de los aficionados del Madison, que lo querían, lo quieren, a rabiar después de su paso por la Universidad de St. John's, tan exitosa, un jugador de tal calibre, es entendible. Chris Mullin, desde luego, auténtica leyenda de la NBA. Es que mira lo que implica, Pati. Está claro, ¿no? O sea, es imposible taponar un tiro tan bombeado sacado de tan arriba. Se lo estaba pasando en grande, en la pista y en el banco. Él aquí se lo puede pasar en grande, porque se tiene que acordar de toda su familia cada vez que hay un enfrentamiento directo Knicks-Celtics. Claro, es que es algo frustrante. Siempre han el tapón, el stop ahí para los Knickerbockers, los Celtics de Boston. Cuando ahí Scottie Pippen la perdían los del este, el contraataque del oeste, perfecto, Kevin Johnson. Otro chico igual muy bajito, un 89 por ahí, Kevin Johnson, que utilizaba el control del cuerpo y utilizaba su cuerpo en general de una manera inteligentísima, ¿no? Para poder sacar el mayor partido de él. Bueno, Magic parece que se está preparando. Volvía el espectáculo a la pista, ahí estaba Kevin McHale, luchaba por el rebote y Robert Parrish. Seguía metiendo mucho miedo ahí en la zona rival. Se levantaba ahí Fall Lieber, canasta, sin oposición, facilísimo para el de los Denver Nuggets. Que no sé si ha fallado alguna suspensión. Creo que una, un lanzamiento que se le salió materialmente del aro, pero el resto, ninguna. Fall Lieber, vaya manito. Sobre todo a esa velocidad, que estos son, que la mayoría han sido contragolpes. Bueno, ahí hay falta ya de alguien, ¿no? De Kevin Johnson o de Parrish, de Kevin Johnson. Pero por eso Denver jugaba como jugaba, porque un hombre como Lieber le sacaban gran partido a la velocidad de ejecución. Kevin Johnson agarrando a Robert Parrish. Suéltame, hombre. Tenía sentido de madre. Siempre había momentos de estos, ¿no? En todos los All-Star Game y los sigue habiendo. Pero hasta para eso eran geniales. Estos gigantes de la NBA. Balón ahí para Dennis Rodman, que buscaba el aro. El pase para Robert Parrish. Y la falta de Chris Mullin. Sí, pero dio un buen pase de Dennis Rodman, Atacó y el aro. Volvía Magic Johnson a la pista. Fíjate lo que el murmullo, ¿no? El run-run en las gradas. El run de la grada. Vuelve Jordan, vuelve Magic. Hay también imágenes pues, un poco más idílicas, ¿no? De Miami con el puerto. Y bueno, esto ya será de los últimos cortes. Vamos a ver quién homenajea a quién. ¡Hombre! Connie Hawkins. Qué pena que haya sido de los jugadores más desconocidos de la historia, porque llegó tarde a la NBA. Bueno, llegó tarde a todo el pobre de Connie Hawkins. Habla de Michael Jordan. Para que se hagan una idea, Michael Jordan es Michael Jordan porque aquí lo tenemos, de joven.
Fíjate, esta canasta es, fíjate. Pues Michael Jordan es Michael Jordan y hace estas cosas porque él veía a un señor llamado Julius Erving hacer lo que hacía. Y Julius Erving fue Julius Erving porque vio hacer a este señor Connie Hawkins las cosas que Hawkins hacía. O sea que la historia se escribe y parece que hay gente que inventa el baloncesto para llegar a los tiempos que llegan hoy día y para tener un Jordan y para hoy día tener a un LeBron James. Y todo empieza pues por un Connie Hawkins, por un Elgin Baylor, por ejemplo. Los primeros grandes funambulistas, ¿no? Los primeros grandes voladores de la historia del baloncesto. Ellos inventaron cosas. Y hoy el nexo de unión, naturalmente, como tú bien decías, es Dr. J, claro. Julius Erving, que es el que de alguna manera, entre comillas, es el hombre contemporáneo a estos que estamos viendo ya, les permite enlazar, ¿no?, con la historia. Actualmente este que se levanta, el dios Michael Jordan, que todavía ahí no se había puesto su primer anillo, pero lo haría al año siguiente, en el 91, también 92, 93. Sí, vamos a hablar un poco de playoffs. Este año llegaron a 7. De hecho, tú decías Craig Hodges. Craig Hodges no llegó al equipo campeón porque fue una actuación muy decepcionante la del séptimo partido de final de conferencia, imagina lo suyo, ante los Pistons. El séptimo partido en el Palace, que llegaron a 7, le forzaron 7 a Detroit. Hodges tuvo una actuación muy decepcionante, falló casi todos los triples y dijeron que mira, que si en el partido decisivo o no, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Los jugadores de reparto también tenían su peso, desde luego, claro, en el equipo, claro, claro. Y más contra Detroit, frente a Detroit contaba todo, absolutamente todo. O utilizabas a todos los que pudieras o te iban a sacar de la pista, porque ellos movían el banco con Chuck Daly y cada uno sabía lo que tenía que hacer en cada momento y empezaban a darte y a darte y a darte. Entonces la verdadera final que tuvo Pistons para ganar el título fue frente a Chicago y esos 7, porque en Portland fue 4-1. O sea, ganaron los 3 además en Portland, ¿no? Qué pase de Magic, qué pase de Kevin Johnson. Kevin Johnson en el tuya mía ahí para Chris Mullin. No pudo anotar el de los Warriors. El pase para Michael Jordan, se quedaba solo canasta, ahora no iba a perdonar. Ahí, Air Jordan. Sí, sobre todo porque siguen afianzando la ventaja del marcador. Noticia, falló Oliver. Falló Oliver, efectivamente. Acabaría con una serie de 7 de 13. Hizo 16 puntos aquel día. Francamente bien. Mira, afianza 14, 12 puntos. Se empezaba a estrechar el margen, desde luego. Michael Jordan buscaba la penetración. Vaya reverso. Canastón, marca de la casa. Pero si no tenía espacio para hacer ese reverso. Encontraban siempre cualquier resquicio para poder hacerlo. Ahí está Magic, seguro que se la quería devolver. El pase por debajo de las piernas. Certero, nada de tonterías. Sí, sí. El pase certero. Fat Lever. Ahí está Fat Lever remontando la línea de fondo. Se acaba la falta personal. Si lo hacemos bien. Era lo que pensaba siempre Irving Magic Johnson. Está la de Jordan. Mira, pero es que fíjate, ante Kevin Johnson y Magic. Pero si es que no hay sitio para entrar, pues lo consigue. Justo el pie de pivote pasa en el momento en que le van a cerrar los dos. Claro, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que hay que hacer un pivote perfecto. Perfecto. Y esos son fundamentos. Ya veíamos a los 2.32. Magic, Magic. Como diciendo, déjales, que corran ellos, ¿no? Quieto, quieto. Que yo ya estoy viejo para estas lides. Para correr adelante y atrás. Ahí está Lafayette Lever en la línea de tiros libres. Este pabellón, el de Miami hoy día es muy bonito, pero este pabellón que me pareció bastante bonito, tuvo problemas para su inauguración porque, y para que se haga una idea de cómo estaba el tema en NBA y el control, no había suficientes baños de señoras en el pabellón y por eso les prohibieron y tuvo fuertes, hasta que no remado el arenoso, no le dejaron inaugurar el pabellón, O sea que hasta eso se mide. Hace 20 años en la NBA. No se podía permitir que las mujeres lo estuvieran pasando mal ahí, ¿no? Claro. Durante el partido. Tienen que estar bien atendidas, al igual que los hombres. Ay, te has querido adornar. Fallaba ahí Olajuwon, pero acababa barriendo también para el oeste. Bueno, 10. Aún queda tiempo, Seguía bajando la diferencia, efectivamente. El este que ahora se veía presionado. El duelo nuevamente Olajuwon, Ewing, vaya gancho de los Ollas. Qué perfección de movimiento. Qué extensión. Pero en las nubes sacó ese gancho, Patty Ewing. Impresionante en esa época. Ya se había ido Kareem Abdul-Jabbar, pero seguía viendo esos
Pivots de gran talento, de gran clase. Ahora el rebote nuevamente para el oeste con Clyde Drexler. Jugando ahí, recibiendo nuevamente Drexler. Para ti, decía Olajuwon, pero todavía llegaba Ewing. Sí, que no Aquel día le aburrieron, a Olajuwon. Sí, o sea, no lo ha dejado en absoluto. Anota los tiros libres que yo no te dejo anotar el mato. Le dejaron en 8 puntitos aquel día aquí no Olajuwon, aunque eso sí, se fue a 16 rebotes. Qué paseado, Drexler. Ahí estaba Ewing, que de alguna manera, perdón, Olajuwon, Ewing de alguna manera acabó frustrado, ¿no? Porque en Nueva York no pudo conseguir lo que él ansiaba, naturalmente el anillo, cuando ha sido desde luego uno de los mejores pivots en la historia de la liga. Pero claro, se encontró en su camino frente al marciano este del 23 de Chicago. Y ya poco tienes que hacer. En el este primero los Celtics, luego los Bulls, esas dinastías y claro. ¡Qué bonito! Aquí ahora sí. Ahí estaba, terminando la jugada, Clyde Drexler. Se ponían a 9 puntos. Solamente ahora los del oeste, apretando cada vez más el marcador. Y ahí sí Thomas ahí ante Falliver. Va para Michael Jordan, había poco movimiento. Larry Bird que la pedía. Seguía Michael Jordan, el público que se animaba o intentaba animar al este. El lanzamiento, el error ahí en esa acción. Y ahí sí Thomas y David Robinson. Qué cara de niño ahí. Sabía que le ibas a decir. Qué cara de niño. Pues Hombre, David Bing, y detrás de él el que veíamos antes, Connie Hawkins. David Bing fue MVP también en un All-Star, un escolta de los Pistons, unas condiciones también fabulosas para este deporte, y que junto a Bob Lanier hizo grande a los Pistons, pero sin conseguir el título, que en esta época, año 90, y ya tenía uno. David Robinson era del 68, tal vez. Por ahí anda yo creo. ¡Qué pase! Charles Barkley, No, ahora el sí. palmeo de Pat Ewing. Ahora porfiaron por esa canasta, Ahí está ahora el lanzamiento, ¿Qué? canastón ahí de Falliver. De Blackman, Rolando Blackman, sí, perdón. ¡Qué triple de Blackman! Se había frenado después de imprimir mucha velocidad a su carrera. Últimos 2 minutos del partido. Ahí estaba Charles Barkley pivotando en ese movimiento tan clásico en el canastón del gordo. Precioso, con 2 hombres, y cómo consiguió notar la canasta, y se quejaba el árbitro de una falta. Ahora ya son los últimos minutos, tienen que dar los jugadores ya todo, ya da igual, ya. Lo que hagan ahora se lo van a llevar a casa. Había que ir ya por todas en esta recta final. Y era lo que hacían los dos equipos. Le dejaban hueco a Blackman, el fallo ahora. El alero del oeste. Mira cómo le grita a Barkley para que recibiera. Larry Bird se frena el lanzamiento de 3, se salía. El tiro incluso para el gran Bird. Ahí estaba ahora corriendo Falliver. El pase era para Rolando Blackman. Al final perdía ese balón por el intento Clyde Drexler. Sí, buena interceptación ahí, de Larry Bird. Y bueno, entonces ya con esto ya el marcador, o sea, ya el partido no peligra. Ya se sabe que la victoria va a ser para el este. ¡Qué bonito! El alley-oop ahí, terminado por Michael Jordan. Discreto, sin mate, pero bonita jugada. Pues 2 alley-oops hemos visto, Antonio, en todo el desarrollo de este All-Star Game. Lanzamiento de Olajuwon que no entraba. Rebote para Ewing. Sacaba una mano. Ahí para Isaiah Thomas que se va hacia el aro. Y la bandejita. También típica en él. Soltándola de esa forma que hacía el jugador de los Detroit Pistons. Ahí está Clyde Drexler. A una mano ante Pat Ewing. Se salió para coger carrera porque quería encarar a Pat Ewing. Está el anterior de Barkley. Muy bueno. Ah, no, este es un tapón. La recupera Lieber, no, Bird, sí. No, ahora sí que pase la Barkley. Y luego finalmente Ewing. No, de verdad costó la canasta, costó y mucho. Era un genio también a la hora de dar asistencias. Larry Bird veía al compañero donde otros no le veían. Tenía la clase y la facilidad de un pase, ¿no? Para hacer ese tipo de acciones. Verle sí, pero tener la capacidad para darle el balón. Poner justo ahí el balón. Claro. Entre un mar de brazos y de cuerpos no era nada fácil. Para él sí, desde luego. Últimos instantes ya del partido, este All-Star Game de 1990, jugado en Miami, Florida.
en el Miami Arena, uno de los más espectaculares de toda la historia. Otra vez ahí Larry Bird para Michael Jordan. Lanzamiento de Thomas. El triple sobre la bocina. El este que se iba a quedar con el triunfo y le iba a devolver la moneda al oeste, que le había ganado el año antes en Houston por 9 puntos. 143 a 134. Ahí está el lanzamiento y canasta de Fall Liver. Bueno, pues. Y la última jugada que. Ahí está Charles Barkley. ¡Toma! El triple de Charles Barkley. ¿Qué hago, chicos? Bueno, voy a tirar. Eso es lo que ¡Qué maravilla! decía con la mirada Barkley. Y fue un partido. ¡Qué maravilla del All-Star que hemos presenciado! Excepcional. Sí. De los mejores de esa época. Ha sido un final acorde a lo que hemos visto al partido. Pero ha sido un partido extraordinario, trepidante, con unas acciones espectaculares, sobre todo debido a esa generosidad que comentábamos. Fíjate, es que cuidado dónde está la canasta, es que está allí lejos, Está a 11 metros, por ejemplo. Pues 12. Perfectamente, puede estar en 11 metros. 11, 12 metros. Y el gordito ante la cara de Larry Bird que dice, pero bueno, este chico pues que también sabía hacer estas cosas. Y bueno, Impresionante. pues esta es una generación que poco a poco se fue diluyendo por la edad, lógicamente, que dio paso a otra, pero que como sello y como homenaje un poco les hemos ofrecido este partido donde el MVP fue… ¿Quién fue, Eduardo? Magic Johnson. Pues aquí lo tenemos. Efectivamente, que de las pocas ocasiones en las que un jugador del equipo perdedor consigue ser el jugador más valioso. Cuando eso sucede es que el partido ha sido la repera. Y aquí, pues las felicitaciones. Era, creo que era la primera vez que Magic Johnson salía nominado, bueno, galardonado con con el premio jugador más valioso del All-Star. Evidentemente, un Magic que sería 12 veces All-Star, nada más y nada menos. Y pues no le dejaron ser más, ¿no? Desde el 79 al 91 en los Lakers, luego el paréntesis por su enfermedad. Y otra vez jugó la temporada 95-96, aunque ya no La era segunda mitad de temporada no tiene nada que ver. Naturalmente. Bueno, aquí agradeciendo al público volcado, ahí veíamos a los padres. Y la gente no se va porque quiere un poco todavía degustar de lo que ha sido este partido. Un base que cambió el rumbo de la historia en la NBA. Un hombre de 2.05 y nadie pensaba que podía hacer lo que él hacía y lo que él hizo. Un jugador irrepetible.